Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Tengo preparado hoy un mensaje que para mí es muy importante. He querido predicar este mensaje por por casi 2 meses he planeado predicar este mensaje. Sin embargo, dañé a mi espalda por medio de llevar algo de mucho peso, pues había mucho dolor y tuve que descansar por mucho tiempo, pero gracias a Dios más o menos estoy mejorando y ya puedo predicar lo que Dios me ha dado, este mensaje. He recibido muchos correos electrónicos de algunos que dicen: Don Roberto, tenemos dudas de la salvación, no sabemos si somos salvos, ¿qué podemos hacer? No, es que no entendimos bien el evangelio, ¿o qué? ¿Por qué tenemos tantas dudas? Y yo digo, mire, yo quiero apoyarle. Entonces, la cosa más importante es que primeramente entiendes la salvación. ¿Entiendes tú lo que es la salvación? Y me gusta platicar con ellos para ver si ellos de verdad entienden. Ahora, vamos a hablar de esto y yo quería explicar cómo entender, pero también recibo yo correos electrónicos de muchos. Y para mí es muy claro que ellos ni entienden la salvación. Algunos dicen, no es la verdad que uno es una vez salvo, siempre salvo. No, dicen, uno puede perder la salvación. Para mí es una persona que no entiende la salvación. Entonces lo que quiero hacer es predicar hoy de la mal de entender, pero más que todo, mal entendiendo la salvación. En realidad voy a predicar 2 mensajes en vez de 1. Voy a enseñar primero cómo entender bien lo que es la salvación. Y después, al fin, yo voy a explicar a algunos que han mal entendido. Los que no tienen entendimiento y que ellos entienden mal lo que es la salvación. Y ya podemos ver los 2 lados. Primeramente voy a enseñar lo que es la salvación. Y después lo que algunos creen. ¿Y por qué creen así? Porque ellos no entienden lo que es la salvación. Empezamos en Marcos capítulo 4, versículo 12. Aquí tenemos las palabras de Jesucristo. Marcos 4:12 dice: para que viendo, vean y no perciban. Y oyendo, oigan y no entiendan. Porque alguna vez no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo está aquí en la tierra. Y cuando llegó el Señor Jesucristo, llegó aquí en este tiempo, en un tiempo de apostasía. Cuando llegó Jesucristo, todo Israel ha caído en falsa doctrina y han apartado mucho de Dios. Hasta que los líderes religiosos negaron a su Dios cuando llegó Jesucristo. Entonces era un tiempo de apostasía. También la Biblia nos enseña por medio de las escrituras de Pablo que antes del rapto vendrá un tiempo de apostasía. Muchos van a caer de la doctrina sana. Entonces Cristo está hablando en su día y dice, mire, hay muchos que vean y hay muchos que oyen, pero no entienden. No entiendan, con A dice en la Biblia. Por esto no son convertidos. ¿Qué significa? No son salvos. Entonces Cristo Jesús claramente nos enseña que antes que uno puede ser salvo, hay que oír y entender la palabra de Dios. Esta es una enseñanza bíblica muy, muy, muy sana. La salvación no viene hasta que hay primeramente un entendimiento. Que es que deben entender. Vamos a hablar de esto en un momentito. Pero aquí son las palabras de Jesús. Y hay gente hoy en día que ni son salvos porque no entienden, mal entendiendo la salvación. No tienen el entendimiento. Entendiendo. Bueno, entonces ellos no entienden. Sin entender lo que es el evangelio, no puedes ser salvo. Hay que oír y entender primero o no eres salvo. Pero yo he escuchado de varios
durante mi tiempo en el ministerio, de los que supuestamente son predicadores, que dicen, no, uno no tiene que entender nada. No, solo diga, oh Señor, sálvame, amén, y ya eres salvo. ¿Es la verdad? ¿Uno es salvo tan simple? ¿Solo por la boca? Oh, sálvame. ¿O hay algo que falta? ¿Dónde está el entendimiento? ¿Así enseña la palabra de Dios? Bueno, vamos a ver. Actos capítulo 28, versículos 26 y 27. Aquí está hablando el apóstol Pablo y él está citando al Señor Jesucristo. Casi lo mismo dice. Diciendo, versículo 26, ve a este pueblo y diles, oyendo oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y de los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos porque no vean de los ojos y oigan de los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Oiga bien lo que dice, entienden de corazón. Es importante que uno de corazón entiende, no solamente de mente. Y aquí dice, versículo que sigue, versículo 28, seaos pues notorio que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos la oirán. Porque Israel rechazó a su Mesías, Dios envió a Pablo la salvación. Y Jesús dijo, y aún después Pablo dijo, que la conversión o la salvación no viene hasta que uno oye primero y entiende algo. Hay que entender algo. Sin entender no hay salvación. ¿Qué es entonces que debemos entender? Vamos a ver. Quiero enseñarle bien hoy la palabra de Dios para que puedas entender. Ese es el problema. En el mundo de hoy tenemos muchos que no entienden. Entre el cristianismo, alguien me contó que hay más que 3,000 sectas en lo que se llama cristianismo. ¿Por qué tantas denominaciones? ¿Y por qué cada uno predica otra cosa? ¿Por qué no tienen el mismo entendimiento? Porque ellos entienden mal algo. Y la mayoría son perdidos porque no entienden lo que es la salvación. Efesios 1:13 nos dice, en el cual esperasteis o confiasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ok? Uno tiene que primero escuchar el evangelio. Hay que escuchar el evangelio y después creer en el evangelio. Entonces aquí está la orden de salvación: oír, entender y creer. Cuando uno cree, ya son salvos. Pero tiene que primero oír, entender, creer, y ya pueden ser salvos. Creer significa fiar o confiar. Hay que confiar. Por fe somos salvos. Ahora, ¿fe en qué? Bueno, fe en el evangelio. Vamos a ver esto. En YouTube hay uno que predica, y él predica muy fuerte en contra de creer en el evangelio, aunque que dice que es un cristiano. Esto ha causado mucha confusión. Hay mucha gente que miran a él en inglés y me han enviado correos electrónicos. Dicen, don Roberto, este hombre habla del pastor lo que era suyo antes y tiene sus libros y dice que él es un creyente en la Biblia, pero él predica en contra de solo creer en el evangelio. ¿Por qué? Y yo le digo, no sé. Y este hombre está muy en contra de las palabras de Dios y predica una cosa muy ajena. Por él, sin mencionar su nombre, ¿verdad? He predicado en inglés este mensaje, dando muchos versículos que habla de salvación por creer. Primero de Corintios 1:18 y 19 hasta 21. Mira lo que dice. Porque la predicación de la cruz, locura es a la verdad para los que perecen, mas para nosotros que somos salvos es poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios para salvación? La predicación de la cruz, lo que pasó en la cruz, Cristo muriendo por nuestros pecados. Dice versículo
19, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los entendidos haré venir a nada. Los que no entienden a la Biblia y la enseñanza de la Biblia que salvación es por fe en el Evangelio, su entendimiento viene a nada, dice la palabra de Dios. Versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Porque por no haber el mundo conocido la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Algunos dicen, ¿qué locura es predicar? Que salvación es por creer. Pero la Biblia dice, no, es por creer que somos salvos. Mira lo que dice Efesios 1:18. Quiero darte muchos versículos, porque hay muchos en el mundo de hoy que enseñan que la salvación, no importa si uno entiende el Evangelio o no, ya puede ser salvo sin entender el Evangelio. Entonces, ¿para qué debemos predicar el Evangelio? Si podemos ser salvos aparte del Evangelio, ¿para qué predicamos el Evangelio? No, la Biblia claramente enseña que tenemos que oír y entender el Evangelio, después confiar en el Evangelio, y ya es cuando somos convertidos. Efesios 1:18 hasta 19 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Oiga bien, estamos hablando de entendiendo la salvación. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la grandeza sobre excelente de su poder para con nosotros, los que creemos. Somos salvos por creer. Los que creemos, dice, según la operación de la potencia de su fortaleza. Mire, estoy tratando de enseñarle que la Biblia dice que Dios tiene que alumbrar los ojos para que podamos ver algo. Bueno, alumbrando los ojos, ¿a qué? Claramente en 2 de Corintios nos dice lo que es. 2 de Corintios 4, 3 al 6. Que si nuestro evangelio es encubierto, para los que se pierdan es encubierto, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio glorioso de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no se predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús el Señor, y nosotros vuestros siervos por Jesús. Porque Dios que mandó resplandecer la luz de las tinieblas. Mire lo que dice, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para dar la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Oigan muy bien lo que dice la palabra de Dios. El evangelio es como luz. Y los perdidos andan en tinieblas. Y cuando uno viene predicando, es como luz resplandeciendo. Y si ellos entiendan y agarran a esta luz en su corazón y confían en Cristo, ¿qué son? Salvos, ya no más perdidos. Entonces la Biblia nos explica claramente la importancia de predicar el Evangelio. Sin embargo, hay gente en YouTube que dice, no, uno no necesita entender nada del Evangelio para ser salvo. Solo dice, oh Señor, sálvame, y ya son salvos. No importa entender lo que es la salvación, o cómo recibir la salvación, mejor dicho. ¿Quiénes son? Pues no son gente que prediquen la verdad, son gente que andan en tinieblas. ¿Qué necesitan ellos? Leer la Biblia. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Ok? El Evangelio de Cristo es ¿qué? El poder de Dios para salvación. No podemos ser salvos sin creer en el Evangelio. Entonces, si uno dice que es un cristiano, pero dice, la salvación no es por creer en el Evangelio, ¿qué es? Un falso profeta, uno que predica otro evangelio y no el evangelio de Cristo. Y esto es muy triste para mí. Vivimos en un tiempo donde hay muchas denominaciones que no predican el evangelio correcto. Es porque ellos tienen un mal entendimiento de la salvación y cómo recibirlo.
Lo que trato de hacer yo hoy es enseñarle bien cómo entender lo que es la salvación. Vamos a Actos o Hechos 15:7. Aquí está hablando el apóstol Pedro. Dice, habiendo habido grande contienda, levantándose Pedro les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió de entre nosotros que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y que creyesen. Antes de ser salvo, uno tiene que escuchar o oír el evangelio. Y la salvación no viene sin la predicación. La fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Ellos tienen que entender y creer. Y cuando han entendido bien y creen en el evangelio, es por fe, por creer que son salvos. Así es la enseñanza bíblica. En Actos o Hechos 16:30, una pregunta: ¿qué es lo que yo debo hacer para ser salvo? La respuesta, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Es por obras? No, es por creer, dice. Salvación es por creer. Dios demanda de nosotros la fe. Dios está buscando a los corazones de los hombres y Dios quiere que todos confíen en Dios. Esto es lo que Dios quiere, nuestra fe. Hebreos 11:6 dice, empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan diligentemente. Dios está buscando a gente que van a creer en Él. Sin fe no podemos agradar a Dios. Primero de Timoteo 4:10 dice que por esto aún trabajamos y sufrimos vituperios, yo también, de otros que prediquen otra cosa y me atacan por predicar solo la fe, salvación por fe en el Evangelio. Porque esperamos en el Dios viviente, el cual es salvador de todos los hombres y mayormente de los que crean. Otra vez, la Biblia está enseñando que la salvación no es por obras, sino por fe, por creer. Sin embargo, hay gente que andan en todos lados del mundo diciendo que son cristianos, pero no predican el Evangelio por fe. Es que ellos tienen un mal entendimiento de la Biblia. En Romanos capítulo 4, versículo 24. Romanos 4:24. Sino también por nosotros a quienes será imputado, si creemos en el que resucitó de los muertos, a Jesús el Señor nuestro. En capítulo 3, versículo 22, mire lo que dice. La justicia, digo, de Dios por la fe de Jesucristo, para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia. Es por creer que somos salvos. La salvación viene por creer. Pero algunos hoy en día dicen, no, es por las obras que somos salvos. Ajá. Entonces, ¿por qué leímos en Gálatas 2:16 otra cosa? Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Sabes tú esto? Si no, entonces no entiendes la salvación. Algunos mal entienden lo que es la salvación porque ellos piensan por obras son salvos. Pero Pablo claramente, plenamente dice en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. ¿Por qué? Por fe, no por la ley. Espero que es suficiente estos versículos para mostrarle que la salvación es por creer, no por obras. Pero la pregunta es, creer, fiar, lo cual es fe, por fe. ¿Fe en qué? ¿Fe en qué? ¿En qué debemos poner la fe para ser salvos? Hemos visto que según la palabra de Dios, la salvación es por fe. ¿Fe en qué? Según la palabra de Dios, lo que quiero explicar hoy es que la salvación es por fe en la sangre de Jesucristo. Lo que voy a explicar es algo que quiero todos entender. Y voy a ponerlo tan simple que todos puedan
entender si desean. Porque lo que voy a hacer es mostrarle que la salvación viene por la sangre de Cristo. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos 9, 22 dice, y casi todas las cosas, según la ley, son purificadas con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. ¿De qué? De pecados. Dios es un Dios que siempre dijo, tú tienes que darme un sacrificio de sangre. Nosotros miramos esto en toda la Biblia. Hay una ley en la Biblia, la ley de la primera mención. Cuando la Biblia menciona algo la primera vez, usualmente está hablando de la misma cosa cuando va hablando de lo demás, del resto de la Biblia, o de lo demás de la Biblia. En la Biblia, cuando comenzó Dios todo, leímos en Génesis de Adán y Eva. Adán y Eva pecaron. No sé si recuerdas la historia. Pero cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo Dios? La Biblia dice que Dios agarró animalitos, mató los animales y agarró los pieles como vestiduras. Y entonces fueron vestidos, Adán y Eva, con pieles del animal. ¿Cuál animal era? Bueno, no sé exactamente porque la Biblia no dice, pero pienso yo que era un cordero o una oveja. Porque miramos después de Adán y Eva, ellos tenían 2 hijos. Y los 2 hijos, según la palabra de Dios, llamaron a Dios. Y cuando ellos salieron para llamar a Dios, ellos salieron solo para llamar a Dios por medio de un sacrificio de sangre. Mire, en la Biblia, la primera vez que uno salió para llamar o invocar el nombre de Dios, lo invocó en un sacrificio. Y tenemos el primero que se llamaba Abel. Y tenemos otro que se llamaba Caín. Y este es un gran símbolo de la salvación. Porque salió Abel y sacrificó a Abel un ¿qué? Un cordero. Ahora recuérdate que te dije, no sabemos cuál animal era que sacrificó Dios para cubrir a Adán y Eva. Pero miramos a su hijo Abel, que sacrificó a un cordero. Yo pienso que él había escuchado los cuentos de Adán y Eva, de lo que había pasado, y era un cordero que usó Dios, y por esto él llevó un cordero. Y la Biblia dice que Abel invocó al nombre del Señor. Pero ¿sabes cómo él le invocó? Por medio de un sacrificio de sangre. Nadie acercó a Dios en todo el Antiguo Testamento, sino por medio de un sacrificio de sangre. Porque ellos sabían que Dios es un Dios que necesita sangre. Demanda a Dios el derramamiento de sangre para perdonar, para dar remisión. Abel vino entonces y sacrificó, y la Biblia dice que Dios agradó el sacrificio de Abel. ¿Qué hizo Caín? Llegó Caín con una sandía grande. Tenía él muchas uvas, ¿verdad? Salió él con una piña o otras cosas. Había muchas cosas que traía él. Y él con una piña, podemos decir, este hombre no trajo sangre. ¿Y qué dice la Biblia de esto? ¿Aceptó Dios el sacrificio de Caín? En ninguna manera. Porque Caín vino a Dios diciendo, Dios, acéptame a mí y lo que yo hice. Y Dios dijo, no lo quiero. Dios demanda fe y Dios demanda sangre. Abel llegó a Dios diciendo, Señor, merezco morir. Debo morir por mis pecados. Tenga esto en mi lugar, por favor. Esto inocente cordero. Y Dios lo aceptó. Aceptó la sangre. Nadie llegó a Dios en la Biblia sino por sangre. Aquí vino uno sin sangre y Dios dijo, no, rechazo. Entonces la salvación, según la palabra de Dios, siempre era por medio de un sacrificio de sangre. Esto se llama expiación de sangre. Y leímos todo el Antiguo Testamento. Y había un tiempo durante la ley
Entonces Dios mandó maneras traer los sacrificios. Y usualmente los sacrificios eran de corderos. A veces había de machos cabríos y otras cosas. Pero en todo el Antiguo Testamento, todos entendieron la manera de salvación era por venir a Dios por medio de un sacrificio de sangre. Hasta que los paganos malvados que ni fueran salvos entendieron eso. Estoy leyendo yo un libro de historia por Heródoto. Era uno que vivía 200 años antes de Cristo o después, no me recuerdo. Pero un hombre de muchos años atrás, un griego, que escribió mucho de la historia de su tiempo. Y él habla de los paganos y dice que los paganos siempre tenían fiestas y en sus fiestas tenían ellos sacrificios de sangre a sus dioses falsos. Hasta los paganos entendieron que no puedes acercarse a ningún dios sin sangre. Y ellos tenían un dios falso. Y a veces ellos sacrificaron seres humanos. Qué guay que la verdad. Pero el Dios verdadero demandó sangre de un animal cuando uno pecó. Entonces cuando uno quería invocar el nombre del Señor o acercarse a Dios, no pudo llegar sin sangre. La Biblia nos da la historia tan bella, ¿verdad? Que Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Este hombre, Juan el Bautista, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados de todo el mundo. Jesucristo es el Cordero. Y Jesucristo derramó su sangre. Cuando Jesucristo derramó su sangre, ahora Él es ahora el sacrificio de sangre para nosotros. Entonces, si queremos nosotros ser salvos, ¿qué necesitamos? Necesitamos llegar a Dios con sangre. Como Abel llegó con su sacrificio de sangre a Dios, nosotros solamente podemos llegar a Dios por medio de la sangre de Cristo y acercar a Dios por esto. Sin la sangre no hay salvación. Siempre ha sido salvación por derramar sangre en toda la Biblia. Y gracias a Dios, Cristo ya hizo. Ahora no matamos nosotros algo. Cristo mató a sí mismo. Derramó, lo escribí mal. Entonces nosotros somos salvos hoy por sangre igual que el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tuvieron que derramar sangre, pero hoy tenemos la sangre ya derramada. Y hoy nosotros llegamos a Dios por fe. Y la Biblia nos enseña en Romanos 3, 25, cómo ser salvo. Y la cosa muy triste es que hay muchos hoy en día que dicen que son cristianos que niegan la sangre. Niegan todo eso, no entienden la salvación, no quieren pensar en sangre. Por esto pierden la enseñanza que la salvación solo viene por sangre derramada. Romanos 3:25 dice: al cual Dios ha propuesto por propiciación. Una propiciación es aplazamiento. Y una propiciación es como un sustituto. Cristo Jesús es nuestro sustituto. ¿Cómo es mi sustituto Jesucristo? Ahí dice por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Jesucristo es Dios. Mire lo que dice Romanos 5:9. Dice: pues mucho más, siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. La salvación no es por las obras de nosotros. La sangre siempre, el perdón de Dios solo vino por sangre. Y la Biblia nos enseña que salvación es por la fe. ¿Fe en qué? Fe en la sangre. Entonces somos salvos por gracia, somos salvos por fe, somos salvos por sangre. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Por la gracia de Dios somos salvos o justificados. Romanos 3:28. Así concluimos ser el hombre justificado por fe. Ok, salvos por nuestra fe. Y Romanos 5:9. Siendo ahora justificados por su sangre. Por la sangre de Jesús. Entonces,
la manera más fácil de explicar lo que es la salvación es esto. La salvación es por la gracia de Dios, por nuestra fe en la sangre de Jesús. Somos salvos por fe en su sangre. Así es como entender la salvación correcta. La salvación es por medio de confiar en la sangre de Cristo. ¿Confías tú en la sangre de Cristo Jesús? Pedro sí entendió. Vamos a 1 de Pedro 1:18. Sin embargo, hay muchos hoy en día que ni explican ni hablan de la sangre de Cristo. Dicen, no, para ser salvo debes hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y nunca mencionan la sangre. ¿Por qué? ¿Es porque no entienden la salvación? ¿Mal entienden ellos? 1 de Pedro 1:18-19 dice, sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Salvo por la sangre preciosa de Cristo. Redimidos, salvos por la sangre como un cordero, quien murió por nosotros. No es las obras que hagamos, es por confiar en la obra hecha de Cristo. Miren lo que dice este versículo en Efesios 1:7. Efesios 1:7. Eso es muy importante porque tenemos muchos que predican otra cosa en vez de la sangre de Cristo. ¿Son salvos ellos? Porque esta es la única manera de ser salvo, por la sangre de Cristo. Efesios 1:7 dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de los pecados según las riquezas de su gracia. Vamos a Actos o Hechos. Mire, la Biblia enseña esto. No es mi propia enseñanza. Es lo que la Biblia enseña. Actos o Hechos 8. Y leyendo versículo 30 hasta 35. Y corrió Felipe a él y le oyó que leía la profecía de Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Aquí está Felipe yendo a un eunuco y está diciendo, ¿usted entiende lo que está leyendo? Esto es que necesitamos nosotros, entender. ¿Entiendes tú la salvación? Contestó aquel diciendo, ¿y cómo podré si alguno no me guiara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. 32. El lugar de las escrituras, o la escritura que leía, era este. Oiga lo que leyó. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Entonces, ¿qué hizo él? Felipe, versículo 35, abrió su boca y comenzó a esta escritura y le predicó el evangelio de Jesús. La escritura habló de un cordero matado. Y Felipe dijo, esto es Jesucristo. Derramó su sangre como nuestro sustituto. Y empezó a explicar a él. Y el eunuco dijo, quiero ser bautizado, ¿qué debo hacer? Versículo 37, si crees de tu corazón, bien puedes. La salvación es por creer. ¿Creer en qué? Creer en Cristo. ¿Quién es Cristo? El sustituto por nuestros pecados. Y confiamos en Él, somos salvos. Hebreos, capítulo 9, versículo 12. Ni por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre, hablando de Jesucristo, entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. Redención eterna. Lo que Cristo hizo era para toda la eternidad y es para redimir. Y si por fe confiamos en la sangre derramada de Cristo, somos salvos. Más, Hebreos 10:4, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Ajá. ¿Y Cristo Jesús quién es? 10, por la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una sola vez.
Y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. 12. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio en vez por siempre, se sentó a la diestra de Dios. Porque por una sola ofrenda ha hecho perfectos por siempre a los que son santificados o salvos. 19. Así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Podemos entrar en el cielo por la sangre de Cristo, porque somos salvos por fe en la sangre de Cristo. No en una iglesia o en sacerdotes, en la misa, cosas así. Es el sacrificio único de Cristo. Una vez pagó por todos los pecados en la cruz. Y el Evangelio es que somos salvos por esto. 29. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado y ultrajare al Espíritu de gracia? Porque conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo recompensaré, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Mire, Dios está regañando los que no toman a la sangre de Cristo, que tienen por inmunda la sangre de Cristo. Los que no aceptan la sangre de Cristo, Dios está enojado. Porque Dios hizo la manera de ser salvo por confiar en la sangre preciosa derramada de Cristo Jesús. Por esto, Romanos 5:11 está hablando el apóstol Pablo y dice: y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación o la expiación. Por confiar en la sangre derramada de Cristo, somos salvos. Romanos 3:23. He dado mi testimonio de salvación. Era en Romanos 3:26 a 25 que yo recibí a Cristo, donde dice, por fe en su sangre. La primera vez que oí el Evangelio, mi padre me explicó y entendí y confié, puse mi fe en la sangre de Cristo y fui salvo el 29 de julio de 1992. Y doy gracias a Dios que entendí la salvación. Y doy gracias a Dios que la salvación es tan simple, es solo por confiar en lo que Cristo ha hecho. Ahora, el Evangelio es 1 Corintios 15, 1 al 4. Algunos me han dicho, don Roberto, ¿qué es la diferencia entre el Evangelio y la sangre derramada de Cristo? No hay. El Evangelio habla de la expiación de sangre. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Cuando murió, ¿cómo murió? Por derramar su sangre. El Evangelio dice que Cristo fue sepultado. ¿Dónde? En la misma tierra donde derramó su sangre. En Hebreos dice que la sangre de Cristo clama a Dios desde la tierra. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó. La Biblia dice que cuando resucitó, llevó su sangre arriba y lo puso allí en el lugar santísimo delante de Dios Padre. Y dice, según las Escrituras, y otra vez, según las Escrituras. Cada vez que mataron a un cordero o un animalito en el Antiguo Testamento, era un tipo de Cristo en el futuro. Cristo, el Cordero de Dios. Entonces, si queremos nosotros entender el Evangelio, entender la salvación, nosotros debemos entender, nadie puede acercarse a Dios sin sangre. Sangre derramada en su lugar. En el Antiguo Testamento derramaron ellos la sangre. Cristo hizo la obra para derramar su sangre para nosotros. Y lo que Dios demanda es que si recibimos la sangre derramada de Él. Lo que Dios quiere es confiamos en el Evangelio o confiamos en la sangre de Cristo. ¿Entiendes esto? Pero, sin embargo, hay gente que mal entiende. Y hay gente que quieren confiar, en otra cosa. Hay
hay gente que quieren decir, no, ya somos salvos por las obras. Ok, ¿entiendes? Bien cansado ando yo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? La salvación no es por lo que hagamos nosotros, es por confiar en lo que Cristo hizo por nosotros, confiar en su sangre. Pero hay gente que mal entiende la salvación y no entienden eso. No hablan de la sangre, nunca mencionan la sangre, piensan ellos que la sangre no importa y que uno puede acercarse a Dios sin sangre. Pues si tú vas a Dios sin sangre, tú vienes a Dios en sus pecados. Es la sangre que nos limpia de todos los pecados. Entonces, acercar a Dios o invocar a Dios o tratar de llegar a Dios sin sangre es muy feo. Porque Dios solo acepta la sangre en el lugar del pecador. Ahora, la salvación entonces es por confiar en la sangre. Pero hay otros que dicen, no, uno puede ser salvo por las obras. Bueno, ¿es cierto? Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando uno dice que la salvación es por las obras, instantáneamente entendemos que esta es una persona que mal entendió la salvación y ni es salvo. Porque ellos piensan que por sus obras pueden llegar al cielo. ¿Qué están diciendo? Que la obra de Cristo no vale nada. La sangre derramada de Cristo, ¿para qué? Para nada. Yo puedo llegar al cielo por lo que yo hago. Mentira. Imagínense si llegó Abel en aquel tiempo, construyó su altar y llegó a Dios. Ok, Dios, mire, aquí voy a ofrecer todo lo que yo hice. Acéptalo. ¿Aceptará Dios a Abel? No. Solo acepta Dios la sangre derramada. Era igual que Caín, pensando, por mis obras Dios va a aceptarme, y Dios rechazó a él. Dios no acepta a las obras de un pecador. El pecador tiene que recibir perdón primero. El perdón solo viene de la sangre. Por esto Romanos 4 y 5 dicen, pero al que obra no es imputado el galardón por gracia, sino por deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es imputada por justicia. No es por obras, sino por creer. Esta es la salvación. Tito 3:5 también nos dice. Tito 3:5 dice, no por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. Si podemos llegar al cielo por las obras, ¿para qué murió el Señor? ¿Para qué derramó su sangre? Para nada. ¿Es por obras o es por fe en lo que Cristo hizo? No puedes poner dos. Algunos hoy en día dicen, no, Cristo hizo esto, pero también tengo que ayudar a Cristo también por mis obras. Entonces tú eres el co-redentor, co-salvador. ¿Tú puedes ayudar a Dios a salvarte? ¿Cómo? Cristo es el Salvador, tú eres nada. Tú eres el pecador que necesita salvación. Entonces la salvación solo es por fe, no por obras. Hay otros que piensan que por su iglesia puede ser salvo. Y hay muchos que mal entienden la salvación. Y ellos pertenecen a una iglesia mala. Y la iglesia de ellos dice, la salvación no se halla fuera de nuestra iglesia. Y ellos dicen que la iglesia salva. ¿Qué dice la Biblia de esto? En ninguna parte de la Biblia dice que somos salvos por una iglesia. No, la Biblia dice que somos salvos por lo que Cristo hizo por nosotros. Actos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual es menester que seamos salvos. ¿De quién habla? Jesucristo. La salvación no es por lo que hagamos, ni es por una iglesia. ¿Para quién murió su iglesia? No, la salvación es por Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Hay otros que dicen, bueno, mi salvación es por un rito, ¿verdad? Algún rito que hago yo. Otros dicen por medio de bautismo en agua. ¿Qué dice la Biblia? Mire, yo no estoy en contra de bautismo en agua si uno quiere hacerlo. Pero nunca debemos enseñar la falsa doctrina que es lo que salva.
Hay una iglesia muy grande que bautiza a los niños. Y hay otras iglesias aquí en los Estados Unidos, quizás alrededor del mundo, que dice, si uno está bautizado en agua, esto es que viene la salvación. Mentira. Esto solo es para el cuerpo. Pero la sangre lava el alma. Tú puedes bautizar en agua muchas veces y ir al infierno cuando mueres, si no has confiado en la sangre de Cristo. El apóstol Pablo nos dice estas palabras en 1 Corintios 1, 17. Me gusta leer estos versículos a los que piensan que el bautismo en agua salva, porque no nos salva el bautismo en agua. Eso es una obra que tú haces. Y recuérdate, la salvación no es por las obras de nosotros, es por confiar en la obra eficaz de Cristo. Dice aquí en 1 Corintios 1:17, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. Porque la predicación de la cruz locura es a la verdad, para los que perecen, mas para nosotros que somos salvos, es poder de Dios. El bautismo en agua no nos salva. Lo que salva es la sangre, otro líquido. Y es la sangre que da perdón de los pecados. O hay otros que tienen mala enseñanza. Hay otros que dicen que por boca podemos ser salvos. Y muchos he visto de estos. Gente que ni entienden la salvación. Gente que olvidan a la sangre de Cristo. Y entonces ellos no quieren pensar en la sangre. Entonces ellos están diciendo a la persona, si tú quieres ir al cielo, diga con la boca, Señor, por favor, sálvame. Amén. Y ellos dicen que por medio de decirlo por boca, eres salvo. Esto es la verdad. Mire, yo no estoy en contra de orar. Está bien orar a Dios. Pero si uno está pensando que lo que ha dicho salva, ponen entonces la énfasis en lo que ellos han hecho y no en que Cristo ha hecho. ¿Ve la diferencia? Uno puede mal entender la salvación y pensar, yo he invocado en el nombre del Señor. Entonces yo dije, Señor, sálvame, y por mi obra de invocar, soy salvo. Ahora ellos están diciendo, soy salvo por lo que yo he dicho, y no por fe en la sangre. La pregunta es, si uno ha invocado a Jesucristo, ¿invocó ellos por fe en la sangre o de boca solamente? Hay muchos pasajes en la Escritura donde hay gente que dicen, soy de Dios con la boca, pero su corazón está muy lejos de Dios. Algunos otros dicen por confesión. Muchos hoy en día, cuando estuve en Honduras, he visto esto mucho. Hay gente que piensa que la confesión es algo que salva. De veras. Y ellos van a Romanos capítulo 10. Y lo que enseñan ellos es, tú puedes ser salvo por medio de tu propia confesión. Y ellos van a Romanos capítulo 10. Y versículo 9 y 10. Y dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvos. Y ellos dicen, mire, es por creer y es por confesar. Ahora entonces está por fe y obras. Claro que no. ¿Qué están diciendo? Ellos están enseñando una cosa falsa. ¿Es por fe solamente o es por confiar solamente? ¿Cuál es? Uno es una obra que hagamos nosotros, otro es la obra de Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo? Pues leímos lo demás, 10. Porque con el corazón se cree para justicia. Cuando creemos en la sangre de Cristo, de corazón somos salvos. Y con la boca, ¿qué hace? Se hace confesión para salvación. No está diciendo que la confesión es que salva. Está diciendo que cuando somos salvos, ya vamos a confesar. ¿Ve la diferencia? En español es un poco difícil entender esto por las palabras, pero en inglés bien entiende. La confesión no nos salva. Esto resuena como una enseñanza católica, que por confesión somos salvos. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es cuando uno confía en Cristo por fe en la sangre, después va a confesar. Pero hay gente que niegan la sangre de Cristo, no hablan nada de la sangre porque han mal entendido lo que es la salvación. Y para ellos ponen la énfasis solo en la confesión.
Y ellos miran si una persona ha confesado con la boca y dicen, tú no has confesado, entonces tú no eres salvo. Y para ellos la salvación es por confesar. Mire cómo ellos han cambiado la salvación y mal entendieron, poniendo la énfasis en lo que haces tú con la boca y no solo en confiar en lo que Cristo ha hecho. Yo no estoy en contra de confesión, pero la confesión no nos salva. Fe es lo que salva. Y en 2 de Corintios 4:13, el apóstol Pablo nos dice claramente, pero teniendo nosotros en el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí y por lo tanto he hablado. Nosotros también creímos y por lo tanto hablamos. Cuando creímos en la sangre de Cristo, es cuando después confesamos. Algunos piensan que la confesión es que salva. No, claramente hemos visto. Somos salvos por la gracia de Dios, por nuestra fe en la sangre de Cristo. Creímos y somos salvos. Después debemos confesar. ¿Qué es confesar? Decir algo que ya pasó, ¿verdad? Pero algunos no entienden la salvación, entonces ellos dicen que la salvación es por medio de confesar. Esa es una mala doctrina. La confesión no es que traiga la salvación. Si eso es la verdad, entonces salvamos a nosotros mismos por la confesión. No. Somos salvos por confiar y es Cristo que nos salva. ¿Entiendes? Hay otros que dicen que la salvación viene por medio de oración. Y ellos dicen, hay que orar la oración del pecador. Bueno, si uno hace esto sin confiar en la sangre de Cristo, ¿es salvo? No. Va a quedar tal persona pensando que la oración lo salvó. Y su confianza, su creencia, está su fe en su oración. Yo no estoy en contra de orar, pero la cosa que yo no quiero es que una persona mal entiende la salvación, pensando que la salvación es por una oración, cuando no, la Biblia dice que la salvación no es por la oración, la salvación es por fe. Fe en la sangre de Cristo. Hay otros que dicen, uno es salvo por pedir la salvación. De veras. Vamos a ver. He escuchado mucho de esto hace poco. Muchos andan diciendo, una persona no debe entender nada de la salvación. La salvación solo es por arrodillarse y decir, Señor, sálvame por favor. Amén. Y ellos dicen, por pedir, tú eres salvo. Eso es la verdad. Hebreos capítulo 2 y versículo 2. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 2:2. Hebreos 2:2 dice. Bueno, voy a leer solo el último parte. Justa recompensa de galardón. ¿Qué es una justa recompensa de galardón? Había un predicador antiguo que vivía en 1862 hasta 1939. Se llamaba T.T. Martin. Escribió un libro muy bueno que se llama El plan de Dios con los hombres. En su folleto o su librito, él estaba hablando del corte. Y él dijo, imagínese si uno va al corte y está culpable de, quién sabe, de matar o de robar o algo. Y dice que él va delante del juez. Y el juez está ahí diciendo, ok, nosotros necesitamos una justa recompensa de galardón. Es decir, cuando uno ha pecado hay que pagar. Y cada crimen uno tiene que pagar. Entonces el juez dice, ahora tú has hecho tal cosa. Ahora nosotros debemos decidir cuál es su pago por este pecado. Y él dice en su libro, ¿qué tal si la persona dice, oh juez bueno, oh juez bendito, te honro mucho y te pido por favor déjame ir de la cárcel? Oh, por favor, lo siento tanto por lo que he hecho, por favor sálvame, te pido, amén. Va a decir el juez, oh no, está bien, entonces vaya. No, la ley demanda que si él hizo tal crimen, él tiene que pagar. O otro tiene que pagar. Ningún juez puede decir, oh, entonces está bien, vaya. No, el juez está atado de la ley y debe él seguir la ley.
Cuando viene la salvación, ¿qué es la salvación? Venimos a Cristo Jesús diciendo, Señor, sálvame, amén. Y Jesucristo está en el cielo diciendo, me gustaría, pero tú tienes que tener a alguien que pagó por tu pecado. Y la salvación no es por pedir, la salvación es, pero tú, Cristo, has pagado. Yo confío en lo que tú has hecho porque tú ya pagó por mi crimen. Y Jesús dice, ok, ¿estás confiando en este pago? Ya está libre entonces. Ella pagó a alguien por lo que hemos hecho. Pero nosotros no somos salvos por solo pedir. Nosotros debemos recibir el pago en nuestro lado. ¿Ve cómo uno puede venir a Dios sin confiar en la sangre? Uno sí puede mal entender la salvación y ir a Dios, el gran juez, y pedir la salvación sin confiar en Él que ya lo pagó. ¿Ve cómo eso es posible? Mal entender. Yo no quiero que nadie entienda mal la salvación. Trato yo enseñar bien la salvación para que todos puedan entender. Bueno, vamos a terminar entonces. Espero que puedas entender lo que estoy diciendo, ¿verdad? Si uno dice que la salvación viene por cualquier otra cosa aparte de fe en la sangre de Cristo, ellos mal entienden la salvación. Y están en verdad predicando otro evangelio y no el evangelio de Jesucristo. Por esto es tan importante que nosotros enfocamos en la cruz y en la sangre derramada, predicando el evangelio para que todos puedan entender bien. Necesito yo confiar en lo que Cristo ha hecho para ser salvo. No es algo que yo hago. Nunca debemos confiar en nuestras obras. Debemos confiar en la obra de Cristo. En inglés terminé leyendo el testimonio de mi papá. Mi papá ya se falleció ya casi 7 años atrás. Antes de morir, mi papá dio su testimonio escrito de su salvación. Y mi papá, su testimonio es que mal entendió él la salvación por muchos años. Él pensó por muchos años que por sus obras debería ser salvo. Él se juntó con una iglesia pensando que la iglesia le salvará. Él hizo ritos y otras cosas, él hizo muchas cosas. Y él estaba, no tengo tiempo de leerlo, pero está explicando aquí muchas cosas que él hizo, pensando que era salvo por lo que él ha hecho. Pero algún día, ¿cuál día era? Algún día aquí dice en el 4 de agosto de 1978, alrededor de 10:30 en la mañana, mi papá se arrodilló a Dios y empezó a hablar con Dios. Y él pensó que era un cristiano, pero estaba confiando en sus obras. Y él leyó la Biblia mucho y aprendió muchos versículos. Y él empezó a orar, diciendo, Señor, no sé si soy salvo o no. Y si no soy salvo, quiero ser salvo. Y él empezó a citar solo versículos de memoria. Y vino a su memoria este versículo, por la gracia sois salvos por fe. Y esto no de vosotros es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y mi papá dijo en oración, Señor, es por tu gracia, entiendo ahora, por fe en su sangre, para llevarme al cielo. Habló con Dios mi papá en oración en aquel día. Y él dijo, tú dijiste, Dios, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Señor, creo. Creo que tú hiciste todo y no hay nada que puedo hacer yo para ser salvo. Aún lo más mejor que puedo hacer yo me enviará directamente al infierno. Yo necesito tu justicia, Dios. Confío solo en ti y tu sangre para mi salvación. Señor, cuando tú dijiste en la cruz, cumplido es o terminado es, era la verdad. Y ahí mismo empecé, dice mi padre, estoy leyendo, di gracias a Dios por salvarme en aquel momento. No sé cuántos años tenía mi papá, pero era un hombre muy religioso por muchos años. Pero hasta aquel día no entendió que siempre estaba confiando en algo que él hizo. Y en este día
abrió sus ojos, el entendimiento del corazón, los ojos de su corazón. Ya entendió él, mire, no es nada lo que yo hice para llevarme al cielo. Cristo, y lo que Él hizo es que me salva. Y yo confío en su sangre para ser salvo. Gracias a Dios fue salvo mi papá. Y yo tenía una gran oportunidad. Cuando mi papá murió, el 7 de enero de 2010, tuve la oportunidad yo estar ahí a su lado en el hospital. Y yo sentí algo muy raro ahí en este cuarto. Medio hora antes que murió mi papá, estuve allí llorando porque yo sabía que iba a morir. Y sentí en este cuarto algo, no sé qué era, no pude ver nada. Pero sentí paz perfecta en todo mi corazón. Y yo me acerqué a mi papá y por 30 minutos estoy ahí mirándole con su mano en mi mano. Y yo recuerdo que mi papá miró hacia arriba. Y yo sentí algo, no sé qué era, pero yo sabía que estaba en este cuarto más que solamente 2 personas. No sé si era un ángel que vino para llevar al cielo a mi papá, pero mi papá abrió los ojos y miró hacia ahí. Y yo recuerdo estando allí mirando a mi papá, mirando hacia arriba, pensando, me gustaría ver lo que él está mirando ahora mismo. Y una sonrisa tenía mi papá y se fue. Se falleció. Y estaba allí muerto aquí en la tierra y su alma ahí en el cielo. Yo sé que mi papá era cristiano. Yo sé que era salvo. Yo sé que soy salvo yo y que voy al mismo cielo que mi papá. Y no es por algo que yo hice. No confío en nada que he hecho yo. Según la palabra de Dios, la salvación es por fiar, confiar, creer en la sangre, la expiación de Cristo. Esta es la única manera de llegar al cielo. Yo lo entiendo y por esto confío. Y sé que soy salvo porque mis pecados son borrados en la sangre de Cristo. Mi última pregunta para usted es esto. ¿Eres salvo? ¿Predicas tú la salvación? Ahí en internet, ahí en iglesias, hay muchos lados, hay gente que no predican la salvación correcta. No entienden la salvación, mal entienden. Y son unos de estos en aquel lado, pensando que por una iglesia, por algo que han hecho, por algo que han dicho, pensando que esto es lo que salvó. No entienden que la salvación es completamente por confiar en lo que Cristo ha hecho. Tales personas son todavía perdidos. Y qué vergüenza que ellos no entiendan. Entonces mi deseo es hacer muy claro hoy lo que es la salvación, lo que es el Evangelio, para que puedan entender. La salvación no es lo que hagamos, es confiar en la sangre que Cristo derramó. Nunca debemos andar como Caín diciendo, mira a mí Dios y lo que yo hice, acéptame como soy. No. Debemos como Abel decir, Señor, yo sé que merezco al infierno, no debo ir yo al cielo. Yo confío en esta sangre, en este sacrificio hecho por mí, para recibir su salvación. Espero que entiendas el mensaje que trato de enseñar y espero que después de ese mensaje nadie va a malentender más la salvación. Pero todos pueden entender que la salvación es por la fe en la sangre de Cristo. ¿Has oído y entendido y creído? Esto es como ser salvo. Al terminar, olvidé decir esto que dice en inglés. Cuando hablamos de creer, es posible creer de mente, pero la salvación es creer de corazón. Algunos me han enviado correos electrónicos diciendo, Don Roberto, ¿cuál es la diferencia entre creer en mente y creer de corazón? De aceptar. Y yo di en inglés el ejemplo de mi abuela. A mi abuela, por años, mi papá predicó el Evangelio de salvación y todo esto a mi abuela. Y mi abuela nunca era salva. Y ella siempre, uno puede decir, ¿tú crees que Cristo murió, fue sepultado, resucitó? Y ella dice, sí, creo que Él lo hizo.
Ajá, y eres salvo. Y ella dijo, no, creo que en mi mente que todo esto pasó, que había existido Jesús y todo, pero no más. Cuando murió mi papá, un año después, hablé con mi abuela y ella dijo, bueno, ya está muerto mi hijo, dígame otra vez el Evangelio. Yo la expliqué todo eso. Y yo recuerdo que mi abuela dijo, yo creo que Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó por mis pecados. Antes siempre era, sí, Él lo hizo por todos, pero nunca personalmente para ella misma. Pero en aquel entonces ella creyó, no solamente de mente, pensando que Cristo hizo todo, era de corazón porque ella había recibido. Y ella dijo, ya creo que Cristo hizo todo por mí. Yo acepto, yo recibo lo que Cristo hizo por mí. Así es la diferencia entre creer de mente y de corazón. Hacerlo personal. ¿Personalmente crees tú en lo que Cristo ha hecho para salvarte y llevarte al cielo? Así es la salvación. Gracias por todo. Nos vemos el otro domingo. Dios te bendiga. Adiós.